Bienvenido seas tú a tu podcast favorito, Podcast Escucha, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Este es Julio Suárez y tú ya puedes llamarme Julio Suárez. Estamos de regreso, Podcast Escucha en el estudio. Estamos aquí, un aplauso, como puedes ver, ya te puedo aplaudir. Porque tengo mi aparatito aquí. Otra vez, otro aplauso, porque lo extrañé. Los últimos 2 episodios los hemos hecho sin aplausos. Es más, en este episodio aplauso doble. Y también este. Podcast Escucha, bienvenido seas a este episodio número 63. Al parecer es el 63. Otra vez no me acordé, perdóname por eso, pero ya estás aquí presente. Podcast Escucha. Yo te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por prestarme tu atención, tus oídos. No me lo tomo a la ligera. Podcast Escucha. Gracias. Hoy va a estar chido porque Dios ha estado hablando ha estado hablando a mi corazón acerca de esta última palabra de Jesús. Sexta palabra de Jesús, sexta frase de Jesús en la cruz. Y Podcast Escucha, yo pienso que va a ser de mucho beneficio para ti, al igual que lo ha sido para mí. Pero empezamos ahora, como ya estamos de regreso en el estudio, con musiquita, claro que sí. Podcast Escucha, empezando con todo, primero que todo, ¿verdad? Podcast Escucha, ¿qué pedo con las alergias? ¿Este año están más canijas o qué? La verdad, a mí casi nunca me habían dado, y eso que la última década de mi vida, antes de 2 años, trabajaba afuera, era jardinero y todos los días afuera, y las alergias no me daban tan mal. No me daban tanto. Podcast Escucha. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si tú tienes alergias, déjame un mensaje. Sí, güey, no manches, güey. Este año están bien canijas las alergias, güey. Déjame un mensaje para saber que no soy el único al cual las alergias lo están afectando peor. Dice Franco Escamilla. No peor. Peor. O sea, que quiere decir peor que peor. Peor. Este año. Podcast Escucha. Sí, yo no sé qué pedo con las alergias, pero chale, güey, ya. Ya, güey. Y esta última semana ha estado haciendo mucho viento y como que el viento pues las alborota y sí, Podcast Escucha. Así que si me escuchas que a cada rato le estoy haciendo así, es por las alergias, Podcast Escucha. Pero como te decía, bienvenida seas tú a tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. Qué feliz estoy esta semana por la misericordia, por el amor, por la gracia de Dios en mi vida, por saber que Él es misericordioso, paciente, bueno conmigo, a pesar de que de repente Podcast Escucha, pues chanfle, pues fallamos, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y Podcast Escucha, estamos aquí ya en el episodio número 63. Otro aplauso, extrañé. Es más, vamos a apretarle a todos porque extrañé. A ver qué hacía el azul. Eso, mero, el rosita. Ok, a ver el más rosita. Oh. El azul hace eso. A ver el verde. A ver el rojo. Órale, está chido. A ver el naranja. Sí, a huevo, claro que sí. Dale, el tiro porque si lo pierdes el camino. Se me había olvidado que había grabado en el color naranja. Podcast Escucha. Qué chido. Pues sí, pues bienvenido seas tú. Usted, no sé cómo quieres que te diga. Si quieres que te tutee o quieres que te diga usted. Está bien, no hay pedo. De cualquier manera, estamos aquí presentes, Podcast Escucha. Esta semana, como ya lo hemos teniendo como trayectorio esta cuaresma, Podcast Escucha, esta semana vamos a seguir la secuencia
de las últimas 7 frases de Jesús en la cruz. Este episodio sería la 6ª frase de Jesús en la cruz. Pero ya el domingo va a ser Pascua, entonces no sé la verdad. Vamos a ver cómo va esta semana. No sé si voy a grabar la 7ª palabra de Jesús en la cruz después de esta semana, o si esta semana vas a tener episodio doble. La verdad no sé, podcast escucha. No sé la verdad. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué pasa. Pero hoy, en este episodio, estos minutitos que te tengo aquí, aquí, tu atención, aquí, iba a decir en tus oídos, pues sí te tengo aquí en tus oídos. La verdad, no sé cómo explicar eso. Ya que tengo tu atención en este episodio, vamos a hablar acerca de la 6ª palabra de Jesús en la cruz, que es una palabra que en la oración me llegaron reflexiones que alimentaron mucho mi espíritu, y ojalá y este episodio, no, bueno, sí, ojalá sí, pero yo pienso que primero Dios también van a llenar mucho tu espíritu y no sé, ojalá y lo pueda explicar y expresar como la primera vez que escuché esto, como la primera vez como cuando Dios me dijo que hablara acerca de esto. Ojalá y lo pueda expresar de la misma manera que lo escuché, porque si lo puedo hacer de esa manera, va a ser de mucho beneficio. Entonces, en este momento vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, quiero ser tu micrófono, quiero ser tu bocina, quiero ser tu instrumento para decir tu palabra a tus hijos que están escuchando este mensaje. Te pido que por la preciosísima sangre de Jesús derramada por nosotros y para la gloria del Padre, podamos acercarnos más a Jesús y hacer más la voluntad del Padre después de escuchar este mensaje. Amén. Virgen María, ruega por nosotros. San Antonio, ruega por nosotros. San Padre Pío, ruega por nosotros. Podcast escucha. Qué chido. Voy a leer ya aquí luego vamos a echarnos un clavado a la palabra de Dios para ver si nos podemos empapar de esa manera. La última semana una semana anterior estábamos hablando acerca de la 5ª palabra de Jesús en la cruz, que era la de tengo sed. Y esta semana estamos hablando de la 6ª palabra de Jesús en la cruz, que es todo está cumplido. Todo está cumplido. Podcast escucha, y voy a leer según el Evangelio de San Juan esta palabra. Y también voy a leer como leí la semana pasada. Hoy voy a empezar desde el versículo 28 del capítulo 19 del Evangelio de San Juan, y vamos a ver ahí las dos, la 5ª y la 6ª última palabra de Jesús en la cruz. Y aquí dice así, podcast escucha, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 19, versículo 28, dice así: después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Voy a leer ese último versículo otra vez, podcast escucha. Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha esta palabra, todo está cumplido. Recuerdo que la primera vez que estaba escuchando meditaciones acerca de estas últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, estas últimas 7 frases de Jesús en la cruz,
esta palabra causaba en mí como que de repente todas las demás como que tenían sentido, pero como que esta estaba como en la oscuridad, como que esta no tenía mucho sentido, como que no le encontraba el sabor, como que de repente no se me hacía tan fuerte o tan poderosa o tan significativa, vaya, como las otras 6 de las 7 palabras de Jesús, de las 7 frases de Jesús en la cruz. Porque pues vemos la primera palabra de Jesús en la cruz, la primera frase, Padre, perdónalos. Y eso como que conmovía mi corazón, me invitaba a perdonar a los demás. Y también me hacía pensar que Jesús estaba orando por mí en esa primera palabra, primera frase de Jesús en la cruz. Padre, perdona a Julio también, porque no sabe lo que hace, ¿verdad? La segunda palabra, pues, causaba también muchísimo, conmovía mi corazón, podcast escucha. ¿Por qué? Porque me daba esperanza, como que yo puedo ser ese ladrón, yo puedo ser ese malhechor que se arrepiente. Y cada vez que se arrepiente, Jesús me puede decir a mí, ojalá y Jesús me diga a mí al final de mi vida, al final de mis días, te aseguro que este mismo día estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad? La tercera, la tercera palabra, pues ya no me acuerdo exactamente cuál era la tercera palabra, si mal no recuerdo. Podcast escucha era madre, no sé si estoy confundiendo la tercera y la cuarta, pero para no ahorita no perder el enfoque y seguir con este mensaje, la tercera y la cuarta palabra causaban mucho también, pues, ¿qué te digo? Mucho esmero, causaban mucha compasión de repente. A una que dice, pues, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes o hombre, ahí tienes a tu madre, o hijo, ahí tienes a tu madre. Y era pues ese regalo tan maravilloso de la Virgencita María en mi vida. Como ya te comentaba en episodios pasados, fue a través de la Virgen María que cambió mi vida. Entonces esa palabra conmovía mucho mi corazón, podcast escucha, cuando empecé a meditar en las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. La otra palabra donde Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También conmovía mucho mi corazón, conmueve mucho mi corazón, como todas las demás, porque ahí veo a un Jesús que sabe cuando yo me siento solo, que Él se ha sentido aún más solo. Y no solamente eso, como ya hablábamos en ese episodio, alabar a Dios y proclamar la victoria de Dios, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, porque Jesús en ese momento cuando estaba diciendo esa palabra de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues Eloi, Eloi, lema sabactani. Así empieza el Salmo 22 y el Salmo 22 termina en victoria y termina proclamando una confianza en lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Y pues eso también conmovía muchísimo mi corazón. Y la quinta palabra, pues no se diga, tengo sed. También, como que luego, como que me conectaban todas esas palabras. Pero esta última, como que no tenía el mismo efecto en mi vida al principio. Todo está cumplido o todo está hecho en otras traducciones. Todo está, todo está cumplido. Podcast escucha. Causa pues mucha, no sé, causa algo, no causaba tanto en mi corazón como causaban las distintas palabras. Pero mientras más me pongo a pensar, mientras más me pongo a meditar en estas últimas palabras de Jesús, esta palabra que antes estaba como en la oscuridad, esta palabra con la cual antes no me conectaba, esta palabra con la cual antes no sentía nada, esta frase con la cual antes era como la menos importante, está en mi vida siendo una de las más importantes en mi vida. Y te quiero explicar por qué en este episodio, en estos minutitos que te tengo aquí conmigo. Y básicamente quiero dividir esto en tres partes. Primero que todo, quiero decirte que
cuando Jesús dice todo está cumplido, después de haber estudiado ciertas clases de cristología y todo eso, después de haber aprendido acerca de ciertas figuras en el Antiguo Testamento y después de hacer todo eso, podcast escucha, realmente, punto número uno, todo se cumple en Jesús. Punto número uno, todo se cumple en Jesús. Cuando Jesús dice todo está cumplido, podcast escucha, literalmente, suena raro decirlo de la manera en la que lo estoy diciendo, pero toda la historia de Dios, toda la historia, toda la teología, toda la historia del Antiguo Testamento, toda la historia del pueblo de Israel, nuestra historia como iglesia se cumple en Jesús. Podcast escucha. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. No sé si alguna vez has escuchado la palabra tipología. No sé si alguna vez has escuchado eso, la palabra tipología. Cuando yo estaba estudiando en mi diócesis acerca de cristología, había una sección en un libro que hablaba acerca de la tipología. Y básicamente, como San Pablo explica en el Nuevo Testamento y dice, todo lo que antes eran como sombras, en el Antiguo Testamento Dios nos daba como sombras, nos daba como un foreshadowing, en inglés se dice, ¿verdad? Sombras acerca de lo que iba a venir. Entonces, por ejemplo, dice San Pablo, Jesús es el nuevo Adán. Jesús es el nuevo Adán. Sí, el primer Adán, el primer hombre creado por Dios, le falló a Dios. Pero aquí viene el Hijo de Dios, el primogénito, que se hace hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre y viene a cumplir, viene como a reparar, viene a ser el primer Adán. El primer Adán espiritual, se podría decir. El Adán del Nuevo Testamento, el Adán que en vez de desobedecer a Dios y sacarnos a todos del paraíso, es el que viene a obedecer a Dios, que no se haga tu voluntad, que dice Jesús en el huerto de Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya, papá, sino la tuya, Abba, sino la tuya, Padre. Entonces dice San Pablo, Jesús es el nuevo Adán, ¿verdad? Entonces, como la tipología más o menos funciona, o más o menos es a eso a lo que se refiere Adán. Te digo, ojalá y lo pudiera explicar de la manera que Dios me regaló este mensaje, pero pues bueno, ya estamos aquí. Podcast escucha. Pero si te pones a pensar, por ejemplo, el bautismo. ¿Qué pasa en el bautismo? A través del agua, a través del agua, tú y yo somos liberados del pecado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, una imagen, una sombra, se podría decir, del bautismo que iba a venir en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza en Cristo, sería, por ejemplo, el diluvio, ¿verdad? Cuando Dios, a través del agua, derrota o deshace o destroza o vence a todo lo malo del mundo y deja que solamente sobreviva lo bueno, que es Noé y su familia, porque Noé era justo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, en el bautismo, pasa eso, que a través del agua Dios ahoga tu pecado, ¿verdad? Y deja que sobreviva solamente su creación, solamente lo bueno en ti. Y muere tu pecado en el bautismo, ¿verdad? Y cosas diferentes así. Otra imagen del bautismo en el Antiguo Testamento sería, por ejemplo, cuando Moisés guía al pueblo de Israel cuando están huyendo de Egipto, están saliendo de su esclavitud y lo hacen a través del agua. Y el agua, como en el diluvio durante los tiempos de Noé, el agua ahoga, se podría decir, a los enemigos de Dios. Y ese pase del pueblo de Israel a través del Mar Rojo es una imagen, es una sombra del bautismo, de lo que viene en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces esta clase
en este libro específicamente hablaba acerca de la tipología, acerca de cosas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, pero que vienen a ser cumplidas en Jesús, o vienen a ser cumplidas en la nueva alianza que nos ofrece Jesús, en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, en el que entramos en Cristo Jesús. Y cuando yo oigo esta palabra de Jesús, todo está cumplido. La sexta palabra de Jesús en la cruz ya no es en estos momentos de mi vida una frase oscura de las últimas frases de Jesús en la cruz. Ya no es una frase con la cual no me relaciono. ¿Por qué? Porque puedo ver en esa frase la historia que Dios tenía preparado para toda la humanidad, incluyéndote a ti e incluyéndome también a mí, podcast escucha. Ahora esta frase, después de entender todo eso, que todas las sombras, todas las imágenes del Antiguo Testamento, todas esas historias del Antiguo Testamento vienen, podcast escucha, a ser cumplidas en Cristo Jesús. Vienen a ser cumplidas en su perfección en Cristo Jesús. Podcast escucha. En Cristo Jesús, por ejemplo, podemos ver el cumplimiento, podemos ver que una imagen se vuelve algo más real, ¿verdad? Más concreto en la imagen de Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que Abel, de los primeros hijos de Adán y Eva, podemos ver que Abel ofrece un sacrificio agradable a Dios, y que al ofrecer ese sacrificio agradable a Dios, su hermano Caín se llena de envidia, se llena de odio y lo mata. Y en las Sagradas Escrituras dicen que la sangre de Abel grita a los cielos por venganza. Y Jesús es, se podría decir, el nuevo Abel, que ofreciendo un sacrificio al Padre, ofreciendo un sacrificio a Dios, es también matado por sus hermanos, por los suyos, porque él era judío y los judíos fueron los que en sí lo condenaron a muerte, ¿verdad? Podcast escucha, pero la diferencia, el cumplimiento viene todavía más poderoso, porque ahora la sangre del nuevo Abel, que es Jesús, no clama al cielo por venganza como la sangre del primer Abel, pero la sangre del segundo Abel, que es Jesús, clama al cielo por misericordia, por piedad, Señor. Como Jesús dice de la cruz, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Que mi sangre clame a ti, no por venganza a lo que ellos están haciendo, sino por misericordia, para que tú los perdones, ¿verdad? En Jesús, en el Antiguo Testamento, otra imagen de Jesús viene siendo, por ejemplo, Isaac. No sé si tú recuerdas que en el Antiguo Testamento, Abraham escucha que Dios le dice: quiero que sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, que tanto amas, ¿verdad? Y la historia dice que cuando iban rumbo al monte donde iba a ser el sacrificio, era Isaac, no Abraham, era el hijo, no el padre, el que llevaba la madera para el sacrificio, la madera que iban a usar para ofrecer ese incienso, esa fogata para ofrecerla a Dios. Y Abraham iba a sacrificar a su hijo. Tras las órdenes de Dios, iba a sacrificar a su único hijo, ese hijo que tanto ama, su único hijo que dicen las Sagradas Escrituras, al cual tanto amas, en obediencia a Dios. Y la palabra de Dios dice que básicamente ya iba a pasar el sacrificio, y Abraham ya iba con la daga, con el cuchillo, básicamente sacrificar, matar a su propio hijo en sacrificio para Dios. Podcast escucha cuando el ángel de Dios se le aparece otra vez a Abraham y le dice: no, ahora sé que tú realmente crees en mí. Bueno,
la manera en la... pues un paréntesis aquí. Podcast escucha. Isaac estaba lo suficientemente fuerte en ese momento para cargar toda la leña, toda la madera del sacrificio. Claro que iba a ser lo suficientemente fuerte para escaparse de el sacrificio si él hubiese querido. Abraham ya era un hombre viejo cuando tuvo a Isaac. Isaac, en el momento del sacrificio, estaba joven, con mucho vigor. Él pudiese haber aventado a Abraham y haberse escapado. Pero sin embargo, en las Sagradas Escrituras vemos que Isaac, las Sagradas Escrituras no dicen explícitamente que lo hizo voluntariamente, mas sin embargo eran solamente ellos dos. Y él estaba en ese momento más fuerte que Abraham. Hubiese podido escaparse de ese sacrificio, mas sin embargo vemos que no lo hace, lo cual nos dice que Isaac aceptó ese sacrificio a Dios voluntariamente. Y podcast escucha, en Jesucristo podemos ver el cumplimiento de Isaac, de Isaac, sí, perdón, no sé si me confundí con los nombres, pero de Isaac, el hijo. ¿Por qué? Porque como Isaac, en Jesús podemos ver el cumplimiento de, no el hijo de Abraham, pero el hijo de Dios, el hijo de Dios Padre, que cuando va cargando la cruz, ese madero del sacrificio, voluntariamente, podcast escucha, no corre, sino que acepta ese sacrificio a Dios. En el caso de Jesús, su propio papá, y muere por nosotros en la cruz. Y a la diferencia de Isaac, a la diferencia de que Abraham, Dios le dice, no sacrifiques a tu hijo. A la diferencia de eso, Dios Padre sí sacrifica a su hijo. Y su hijo acepta voluntariamente por ti y por mí. Y hay muchísimas más imágenes en el Antiguo Testamento, podcast escucha, muchas más imágenes en el Antiguo Testamento a las cuales Jesús viene o las cuales tienen su cumplimiento en Jesús. Entonces cuando Jesús dice, todo está cumplido, yo como que todo esto viene a mi mente. ¿Qué más viene a mi mente? ¿Me preguntas? ¿Qué más viene a tu mente, Julio? Muchísimas gracias por preguntarme, podcast escucha. Viene a mi mente José, uno de los hijos menores de Jacob, de Jacob, que Dios le cambia su nombre a Israel. Uno de sus últimos hijos, de hecho el hijo mayor de la esposa que él más amaba, Raquel, se llamaba José, podcast escucha. Y lo que pasa al principio es que a José le empiezan a tener envidia todos sus hermanos porque es el favorito de su papá. Así como Jesús es el primogénito, del Padre, ese es su favorito, ¿verdad? Muchos le empiezan a tener, algunos de sus hermanos le empiezan a tener envidia. Y no solamente eso, planean matarlo. Pero de repente uno de los más grandes, que se llama Rubén, le dice, no hay que matarlo, güey. Y de repente otro, no sé si es Judá, no sé cuál es, que le dice, no, mejor hay que echarlo nomás al pozo. No, de repente hay que venderlo. Y se me hace que lo venden por 20 monedas de plata. El caso es que lo venden por monedas de plata. Y no solamente eso, podcast escucha, en el Antiguo Testamento podemos ver que todo esto Dios lo permite para salvar al pueblo entero de Israel. No te voy a decir exactamente la historia, quizás de eso podemos hablar después, podcast escucha, pero para hacerte la historia corta, es cuando el pueblo de Israel se va a Egipto. Entraron a Egipto, esto todavía no son los tiempos de Moisés, son como 400 años antes de Moisés, cuando no, hasta un poquito más, podcast escucha. Y el caso es de que a través de
que sus hermanos lo odiaron, a través de que sus hermanos le quitaron sus ropas, sus vestimentas, a través de que sus hermanos lo vendieron como esclavo, a través de que lo vendieron con, con, ah, con monedas de plata, a través de que después de eso José fue hecho un esclavo, años después, podcast escucha, a través de todo eso, José llega a ser en ese país de Egipto, porque se fue a Egipto cuando lo vendieron a alguien que vivía en Egipto, llegó a ser el que estaba a la derecha del faraón, el que estaba a la derecha del rey de esa nación y teniendo la misma autoridad básicamente del faraón, del rey de esa nación en Egipto. Y después, para hacerte la historia un poquito más corta, a través de esa posición que tiene, puede salvar no solamente a sus hermanos, que fueron los que lo habían traicionado, que fueron los que los habían vendido por plata, que fueron lo que hicieron todo eso, podcast escucha, sino que logra salvar no solamente a su familia más cercana, sino también a todo el pueblo de Israel, para que no se murieran de hambre. Y Jesús viene siendo el cumplimiento de ese personaje, se podría decir, de esa persona, de José, porque Jesús también fue traicionado por uno de los que estaba más cercanos a él, que fue Judas. Jesús también fue vendido por plata, porque Judas vendió a Jesús por plata, no sé, no me acuerdo cuál, 30 monedas, no sé cuántas monedas exactamente en este momento, no me acuerdo, discúlpame, ojalá yo estuviera más preparado, podcast escucha, pero Jesús también fue tirado en un pozo, se podría decir, como en un lugar oscuro, en un hoyo que fue la tumba. Jesús también, después de su resurrección, después de salir de ese hoyo, después de salir de esa tumba, podcast escucha, resucita. Y después de eso, bueno, Jesús desde toda la eternidad está sentado, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, está sentado a la derecha del Padre. Pues Él es Dios también, con la misma autoridad también, ¿verdad? Con el Padre y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos, podcast escucha. Pero podemos ver todos estos acontecimientos en la vida del Antiguo Testamento de José. Podemos ver que Jesús cumple. Y todo esto pasa, podcast escucha, en diferentes partes, en diferentes personajes. Por ejemplo, ya hay muchos más, pero el último que quiero mencionar, por ejemplo, es Moisés. Que Moisés fue el libertador, ¿verdad? De Israel. Sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, podcast escucha. Y en Jesús se cumple eso, porque Jesús nos saca no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Podcast escucha. Hay tantas imágenes, especialmente en el libro de Éxodo, acerca de Jesús. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel tiene sed y le piden a Dios, danos de beber, le piden a Moisés, dile a Dios que nos debe de beber. Y Dios le dice a Moisés, toma el bastón y pégale a la roca, y de la roca va a salir agua. Pues Jesús es esa roca que es golpeada con la madera, no del bastón, pero de la cruz, y que sale de él el agua viva, el Espíritu Santo que tú y yo recibimos en el bautismo y en la confirmación. Podcast escucha. O sea, hay tantas imágenes, y no solamente eso, tantas profecías como en Isaías 53, como en el Salmo 22, podcast escucha, todas estas cosas que pasaron cientos y cientos de años antes de Jesús. En Jesús todo eso, todo el plan de la salvación, todo el plan de Dios para salvar a su pueblo es
cumplido. Y en esta sexta palabra de Jesús desde la cruz que dice todo está cumplido, todo esto viene a mi mente, podcast escucha, viene a mi mente el maná caído del cielo cuando el pueblo de Israel tiene hambre. Viene a mi mente la serpiente que Moisés levanta en el desierto para que todos aquellos que habían sido mordidos por la serpiente, por las otras serpientes que no eran de bronce, pero que eran las serpientes venenosas de veras, podcast escucha, vienen a mi mente tantas cosas. El caso es de que cuando todo esto, cuando empecé a saber que todas estas imágenes del Antiguo Testamento vienen y tienen su cumplimiento, vienen a cumplir. Jesús viene a cumplir todas esas imágenes y todas esas profecías, podcast escucha. Entonces esta sexta palabra de Jesús en la cruz tiene un nuevo sentido, tiene una nueva profundidad, tiene como algo más acá, más chido, más poderoso, más potente, como que comes alive, como que esta palabra viene, como que toma vida, se podría decir, podcast escucha, o como que yo empiezo a notar que está viva esta palabra de Dios que dice desde la cruz, todo está cumplido. Podcast escucha, y especialmente viene a mi mente pues ese Cordero de Dios que dice San Juan el Bautista, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso viene a mi mente, porque en el Antiguo Testamento, en la última plaga especialmente que Dios mandó al faraón y a todos sus súbditos y a todos los egipcios que no querían dejar ir al pueblo de Dios libre, y que dijo, mata un cordero, se lo van a comer, ¿verdad? Vas a poner su sangre en tu puerta, y cuando pase mi ángel, el ángel de la muerte, cuando pase mi ángel, va a matar al primogénito de todas las familias egipcias, pero va a pasar, va como a ignorar, no va a matar. La muerte no va a entrar en la casa que tenga esa sangre de ese cordero de la Pascua. Podcast escucha. Y eso es básicamente lo que Jesús también viene a hacer. Su sangre nos salva. Su sangre nos salva. Podcast escucha, a ti y a mí. Pero ya para terminar esto, bueno, el segundo punto que quiero hacer era básicamente eso. Que Jesús se sacrificó por ti y por mí. Jesús es ese Cordero de Dios, como dice San Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Jesús vino, como dice esa frase, vino a pagar una deuda que Él no debía, porque tú y yo debíamos una deuda que no podíamos pagar. Jesús viene a morir por ti y por mí. Si ves en la palabra de Dios, especialmente este domingo pasado que leíamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde Barrabás queda libre, este criminal queda libre. ¿Por qué? Porque en su lugar Jesús va a morir. Tú y yo somos ese Barrabás. Tú y yo somos ese Barrabás. De hecho, la palabra Barrabás, el nombre Barrabás, quiere decir hijo del Padre. Abba quiere decir padre. Bar quiere decir hijo. Por eso en algunas traducciones a Pedro, hijo de Jonás, le dicen Pedro Barjona o Barjona, ¿verdad? El caso es, podcast escucha, que Jesús viene a morir por ti y por mí. Jesús viene a sacrificarse en completo amor por ti y por mí. En el Antiguo Testamento, cuando Isaac va cargando la leña, va cargando la madera para el sacrificio, él le dice a su papá, Abraham, le dice, papá, pues tenemos la leña y allá está el altar y todo esto, pero no veo el sacrificio, no veo el borrego, no veo ¿cómo se dice? El becerro, perdón. No veo el borrego, no veo el cordero, ¿qué onda? Y luego la palabra de Dios dice en ese momento que Abraham voltea a ver a su hijo y le dice, Dios se proveerá a sí mismo el sacrificio. Y en Jesús eso se cumple. Jesús es el sacrificio de Dios por ti y por mí. La palabra de Dios dice en Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo que en Él crea
no muera, sino que tenga vida eterna. Lo cual me trae, podcast escucha, al tercer punto ya para terminar. Jesús ya cumplió. Jesús ya cumplió, ya murió por ti. La mesa está lista. La invitación ya fue mandada, se podría decir. El sacrificio está hecho. Jesús murió por ti y murió por mí. Y ahora todo lo que resta cuando Jesús dice todo está cumplido, Él se refiere a todo lo que Él tenía que hacer. Ya lo hizo. Él vino, murió por ti, murió por mí. Resucitó al tercer día, podcast escucha, como vamos a estar enfocándonos en eso en estas siguientes semanas. Pero el punto que quiero hacer en este momento es este, podcast escucha, que este sacrificio, este cumplimiento, este fulfillment, esto que Jesús hizo por ti y por mí, cuando Jesús dice todo está cumplido, ya lo hice todo, ya morí por ellos, ¿verdad? O ya voy a morir por ellos. Podcast escucha, no tiene valor para ti y para mí. Si tú y yo no lo aceptamos, si tú y yo no regresamos a Él, si tú y yo en fe no recibimos ese regalo, de nada me sirve que todo esté cumplido si yo no creo en Jesús. De nada me sirve que Jesús haya cumplido el sacrificio perfecto para el Padre si yo no acepto esas bendiciones en mi vida. De nada me sirve, podcast escucha, si yo no me arrepiento de mi pecado y regreso a la casa del Padre. De nada me sirve. Haz de cuenta como un cheque. Como un cheque. Si yo te doy un cheque por $1,000,000, pues tienes un cheque, tienes un papel que dice que tienes acceso. Si tú lo cambias a ese cheque, si tú vas al banco y tú dices, este cheque vale esto, pero si no vas al banco y si solamente te quedas con el cheque, podcast escucha, entonces no recibes los beneficios de ese cheque. Y así es igual con Jesús. Si tú no crees en Él, si tú no lo proclamas a Él como el Señor y el Salvador de tu vida, si tú no te arrepientes y regresas a la casa del Padre, si tú no dejas tu pecado y te vas a confesar, entonces de nada te sirve esta sexta palabra de Jesús, todo está cumplido. Porque sí, todo está cumplido, todo lo que Él tenía que hacer está cumplido, podcast escucha, pero no tiene nada de valor en mi vida si yo no lo acepto en mi vida, si yo no lo cambio ese cheque, si yo no accedo mi obediencia, mi fe, mi atención, mi amor a Dios. Y no es suficiente decir creo en Dios. Hasta el diablo, dice la palabra de Dios, hasta el diablo cree en Dios y tiembla. No es suficiente decir yo soy religioso, no es suficiente decir yo soy católico, no es suficiente decir, porque una fe que nomás habla, una fe que habla pero que no actúa es una fe muerta. Podcast escucha. Imagínate que yo dijera, yo le soy fiel a mi esposa, yo le soy fiel a mi esposa, yo le soy muy fiel a mi esposa, y que de repente en mis acciones no le fuera fiel a mi esposa. Entonces no importa cuánta mensada sale de mi boca, no importa cuántas cosas digo, si en realidad no estoy actuando en lo que estoy diciendo, podcast escucha. Así hay mucha gente, yo soy católico, yo soy religioso, yo creo en Dios, yo tengo amor para Dios en mi corazón. Sí, pero tus acciones no demuestran eso. Y como tus acciones no demuestran tu fe está muerta. La palabra de Dios dice en la carta de Santiago, la epístola de Santiago, dice, una fe sin actos, una fe sin acciones, una fe sin obra, es una fe muerta. ¿Sabes qué, podcast escucha? Una fe muerta, aunque sea en un Dios vivo, una fe muerta, aunque sea en mi Cristo vivo, no te salva. Una fe muerta
no es nada. Una fe muerta no es más que palabras. No me importa que digas que eres católico, no me importa que digas que amas a Dios. Si tus palabras no son respaldadas por tus acciones, tu fe está muerta. Las palabras hablan más. Las palabras hablan más con actos. O más bien dicho, porque se me traba la lengua, las acciones hablan más que las palabras. Podcast escucha. Las acciones hablan mal. Hoy nomás otra vez se me traba la lengua. Las acciones hablan más que las palabras. Y cuando veo esta frase de Jesús, todo está cumplido. Sí, Él ya cumplió todo. Él ya murió por ti porque te ama, porque quiere verte feliz, porque quiere verte viviendo una vida plena. Dice Jesús, les he dicho estas palabras para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Y en otra palabra, en otra parte del Evangelio dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Pero si tú no lo aceptas, entonces de nada te sirve que todo esté cumplido. Si tú no lo aceptas en tu vida, entonces de nada te sirve esta sexta frase de Jesús en la cruz, todo está cumplido. Si tú no te lo apropias o te lo apropias a ti mismo, podcast escucha, de nada te sirve, de nada te beneficia. Tienes un cheque, pero no lo has cambiado. Y este cheque es muchísimo más, vale muchísimo más que $1,000,000, podcast escucha. Este cheque es para la vida eterna, para gozo pleno, para una vida más perfecta, para que tú y tu familia se salven. Acepta a Jesús, obedécelo, vete a confesar, ve a misa los domingos, entra en las Sagradas Escrituras, léelas todos los días, reza el rosario, agárrate de la Virgen María. Podcast escucha, si estás viviendo en pecado, si no te has bautizado, habla con tu sacerdote en tu parroquia. Si no has recibido la primera comunión, habla con el sacerdote en tu parroquia. Si no has recibido tu confirmación, habla con el sacerdote en tu parroquia. Dile que quieres entrar, quieres regresar a la casa del Padre, quieres que tu fe sea viva. Podcast escucha, que Dios te bendiga muchísimo. Ahí nos vemos. Te dejo con eso. Estoy orando por ti. Que Dios te bendiga muchísimo. Y pues sí, güey. Ay, de rato. Ay, de rato, podcast escucha. Otro aplauso a ti. Te digo que extrañaba que Dios te bendiga. Te quiero mucho. No te conozco, pero te quiero mucho porque estoy orando mucho por ti. Que Dios te bendiga. Adiós.